Mis amados hermanos, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Emanuel Méndez, y para mí es un gusto poder compartir con ustedes el estudio de la primer lección del tercer cuadernillo del departamento varonil, la que corresponde a estudiar este 5 de julio de año 2025. Así que voy a compartir pantalla sin más preámbulos. Vamos a entrar en consideración de esta lección. Cuando usted escucha la palabra Egipto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Hablando dentro de lo que es un contexto bíblico. ¿En qué piensa usted? De seguro piensa o lo asocia rápidamente con un pueblo poderoso, avanzado, pero más lo asociamos con un pueblo que esclavizó, que oprimió al pueblo de Israel. Hoy quiero compartir con ustedes la lección que lleva por título Egipto, liberados por Dios. Esta lección tiene un objetivo. El objetivo dice de la siguiente manera: reflexionar sobre la esclavitud de los israelitas en Egipto. ¿Para qué vamos a hacer esta reflexión? Para que podamos entender cómo Dios nos libera del pecado para llevarnos a una vida de libertad espiritual. Esto es lo que dice el objetivo de la lección. Para ello, tenemos una lectura bíblica muy interesante. Está en Éxodo capítulo 1, los versículos del 8 al 14. Este dice: levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los israelitas es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multipliquen. Y acontezca que, viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y vaya y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los israelitas con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Si lo detenemos a analizar o a pensar, ¿cuáles son las palabras que más relucen dentro de esta lectura bíblica? Servidumbre, dureza, trabajo forzado. Los obligaban, eran rigurosos. Los trabajos del campo.
los servicios que hacían. Y el versículo 14, en su primera parte dice, y amargaron su vida con dureza. Cosas de esta naturaleza vivió el pueblo de Israel durante su esclavitud en Egipto. Los egipcios se portaron mal para con ellos, pero curiosamente, mientras más duro se portaban con ellos, Dios los multiplicaba. Interesante. El versículo que tenemos para memorizar está en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7. Dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues tengo conocidas sus angustias. Dios no deja nada desapercibido de aquello que le acontece a su pueblo. Tengámoslo presente, porque así como vio la aflicción del pueblo de Israel y fue su mano poderosa con él a través del libertador a quien él llamó Moisés, hoy también está con todo aquel que padezca tribulación, pero que busque hacer su voluntad. Así que vamos a continuar con este análisis. Llegó el momento en que después de muchos años, Dios llama a Moisés y le asigna esta gran labor, esta gran misión de poder liberar al pueblo de Israel de la opresión que estaban padeciendo. Y después de 10 plagas que cayeron sobre los egipcios, llegó el momento en que el pueblo de Israel queda en libertad, queda libre de aquella opresión, de aquellas amenazas, de aquella amargura, de aquellos actos inhumanos que le generaban los egipcios. Y todo esto porque Dios extendió su mano poderosa para con ellos. Cuando llama a Moisés, derivado de ese clamor que estaba en su pueblo. Aquí vemos algo interesante, que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y vemos acá, y vamos a subrayar claramente este principio fundamental de la fe, que Dios no es ajeno al sufrimiento humano. Dios no es ajeno al sufrimiento humano y en su grande misericordia, Él interviene para restaurar esa libertad al pueblo de Israel. Así es Dios para con cada uno de nosotros, para todo aquel que busque hacer su voluntad. Siempre está presente en todo momento, en toda su carrera espiritual. El pueblo de Israel salió de Egipto. Sí salió de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto, pero ocurre un fenómeno que no se sacó a Egipto de dentro de él, sino que aún se llevaban esa esclavitud dentro de su interior.
esa mentalidad que les hacía tener pensamientos inapropiados, que en determinados momentos lamentaban no estar en Egipto por algunos melones, por ajos, lamentaban el haber salido de ese lugar y de esta manera ofendían el nombre de Dios. Enfatizo, Israel sale de Egipto, pero el problema de muchos de ellos es que no se sacaron dentro de ellos al pueblo de Egipto, sino que lo seguían llevando en sus pensamientos. Por eso es que hacían estas formas de murmuración, como quien dice, sí, allá éramos esclavos, pero había melones. Trabajábamos desde que amanecía hasta que oscurecía y nos golpeaban, mataban a nuestros primogénitos, pero habían ajos. El no sacarse a Egipto de dentro de ellos les hacía a pensar de manera no adecuada. He escuchado gente que dice, no importa que muera, pero libre y nunca esclavo, y pelea por su libertad. Pero nadie está extrañando el ser esclavo, y mayormente por algo insignificante. Esto es un problema. Habían salido físicamente de Egipto, pero su mente se mantenía allá. Este es un factor que nos puede ocurrir actualmente. Podemos ir en la carrera espiritual, pero estar acariciando las cosas mundanales que practicábamos en algún momento. Estar pensando, estar recordando. Eso es un grave peligro, porque de tanto pensar y mentalizar, llegamos a retroceder al Egipto, a ser esclavos nuevamente del pecado, y a nuestro Dios no le agrada eso. Cuenta una historia que en los tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre rico, este veía el sufrimiento de los esclavos y no era partidario de esta acción. Le ofendía ver cómo eran tratados por sus amos. Un día, este hombre rico decidió hacer algo diferente. Decidió comprar un esclavo, pues a pesar de tener dinero, este nunca había comprado ninguno, porque no era amante a la esclavitud, estaba en contra de él. Va dentro de los esclavos que tenían en venta y elige al mejor, al fuerte, al que estaba dotado físicamente. Escogió este esclavo y pagó por él un alto precio. Y cuando ya lo había adquirido, le dijo lo siguiente: te compré, ahora quedas libre. El esclavo incrédulo, por ver cómo actuaba este su amo, desconfiado, empezó a pensar que quizá al intentar huir o irse, lo iba a golpear. Pero este amo le dijo, quedas en libertad, vete, te ordeno que te vayas. Yo soy tu amo y te ordeno que te vayas, eres libre. El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr,
en busca de su libertad, con aquel temor de que el amo se podía arrepentir y lo podía alcanzar, pero aquel amo no hizo ningún intento por seguirlo. Luego de recorrer en búsqueda de su libertad, se puso a pensar, ¿en qué mejor lugar puedo estar si no es con este hombre que me compró y que me ha demostrado su cariño, su afecto y su amor? ¿Qué más puedo necesitar? ¿Dónde más voy a estar seguro sino únicamente cerca de él? Se paró y decidió regresar. Y al llegar le dijo, yo era esclavo, tú me compraste y a un buen precio. Quedé libre y en mi libertad he decidido servirte por el resto de mis días. Y desde ese día empezó a servir a este amo que lo trataba bien, que lo cuidaba, que velaba por su seguridad, que lo único que quería era para él el bien. Y se quedó a vivir ahí de ese día, pues fue muy feliz. Ese lugar de esclavitud donde hemos sido sacados es el mundo. Y hemos sido comprados en un alto precio por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dios, a través de su Hijo, nos ha dado la libertad, nos ha amado. ¿En qué otro lugar podemos estar seguros sino con Él? El mundo solo nos trata mal, no nos trae ningún favor regresar al mundo, ni un paso hacia atrás, ni siquiera en pensamiento, ni siquiera para acariciar. Cuando se nos vengan esos pensamientos mundanales, tenemos que fortalecernos en la comunión con Dios. Cantemos himnos, adoremos, vivamos esta libertad que hemos recibido de parte de Dios. Aparte de ello, recordemos que el problema de Israel fue que siempre vio la esclavitud como una opción. No veamos el regresar a nuestra antigua manera de vivir como una de las opciones, mayormente que nosotros somos líderes también, al igual que Moisés. Tenemos una familia que guiar por el buen camino, por el sendero de verdad, y no solamente a nuestra familia, que incluye nuestra esposa, nuestros hijos. Tenemos familiares que poder libertar, como lo dijo Jesús, y no solamente familiares, sino tenemos toda una sociedad, todo un pueblo, varios pueblos que llevar a esta libertad. Recuerde, Moisés fue llamado y cuando estaba ahí frente a la zarza, escuchó claramente la orden de Dios de libertar a aquellos que estaban oprimidos. Esta gran comisión también sigue hasta el día de hoy. Dice Isaías capítulo 61 versículo 1, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. Lo ratifica el maestro. Lucas capítulo 4 versículo 18.
El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista. El mismo Maestro nos dijo, id y predicad a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que sean libres, para que encuentren esta salvación a través de Él, en esta vida nueva, cerca de nuestro Dios. Recordemos, somos libres y en ningún mejor lugar podemos estar que únicamente cerca de nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel posteriormente intentó regresar a Egipto, ya sea en tiempos de Babilonia o en el exilio, le fue mal, le fue terriblemente. Vinieron sobre él cosas complicadas, fueron abatidos. Nosotros no nos veamos retratado en el pueblo, en las acciones que se equivocó. Más bien, tomemos los claros ejemplos de los héroes de la fe para fortalecernos en esta carrera espiritual. Retroceder nunca es una opción, únicamente avanzar. Cuenta la historia que en tiempos de Alejandro Magno tenía él específicamente una estrategia de guerra. Llegaban en sus barcos a los pueblos que iban a atacar y cuando llegaban a la orilla, la primera orden que daba Alejandro Magno era que quemaran todas aquellas barcas o barcos en el que habían llegado. ¿Por qué? Con un propósito de que no hubiera una opción para regresar, sino que la única opción fuera avanzar y ganar la batalla. Avancemos en esta carrera espiritual hacia la vida eterna y que el regresar no exista como una opción en nuestra vida. Quememos ese pasado que a veces o en muchas ocasiones revive en nuestro pensamiento y que es un peligro para hacernos retroceder. Quema tu pasado y confía en Dios, que es el mejor lugar en el que podamos estar. Ahí tenemos una imagen de la esclavitud que representa la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Qué duro es ser esclavo. Aquí tenemos otra imagen de los esclavos del siglo XIX. Cómo es maltratado alguien que es esclavo. Si de esta manera hacemos notar la esclavitud de estas imágenes difíciles, así es ser esclavo del pecado. Fortalezcámonos del Señor y que únicamente sea avanzar y avanzar en esta carrera espiritual. Que lo que vivió el pueblo de Israel nos sirva como un ejemplo para poder seguir el camino correcto. Hay algunas actividades que debemos de realizar, importantes. Dice acá, actividad en la iglesia. En compañía de los hermanos de la sociedad varonil, reflexionen sobre cómo el pueblo de Israel llegó a ser esclavo en Egipto y relacionen este hecho con formas de esclavitud en la vida espiritual. Después hagan una oración
para pedirle a Dios fortaleza en la búsqueda de la libertad espiritual. Toda cosa negativa es combatido con lo positivo, con la comunión con Dios. Allí fortalezcámonos. Realicen esta actividad con los hermanos del departamento varonil. Busquen la estrategia, cómo realizarlo. Háganlo participativo. Actividad en casa. No se olviden de asignar esta actividad. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Cuáles son los egiptos que me han atado espiritualmente? ¿Qué medios ha usado Dios para mostrarme su deseo de liberarme? ¿Cómo puedo ayudar a otros varones a salir de la esclavitud espiritual? Es la tarea para casa. Cumplamos con responsabilidad y que quien imparta la siguiente lección pues pueda dar seguimiento a estas actividades que han quedado, que sirven para realimentar, para fortalecer, para ejercitar el conocimiento que hemos adquirido en esta primera lección. Quiero finalizar este análisis citando unas palabras de manera textual expresadas por Elizabeth Friedman, esclava afroamericana del año 1781 de la era común. Esta esclava expresó: en cualquier momento mientras fui esclava, si me hubieran ofrecido un minuto de libertad, un minuto, y me hubieran dicho que debía morir al final de ese minuto, lo habría tomado solo para saber qué es ser libre. Mis amados hermanos, disfrutemos esta libertad que llegamos a obtener cerca de nuestro Dios y no lo cambiemos por nada. Disfrutemos cada momento. No nos sintamos desamparados, que así como Dios fue con Israel, siempre será con nosotros, aún en los momentos más dificultosos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.